Gracias, doctorita. Muy buenos días con todos los alumnos presentes. Bueno, vamos a ser puntuales con el tema. Realmente es un tanto complejo resumir tantos cambios que se dan en todos los sistemas, tanto locales como a nivel general en la paciente gestante, y obviamente la importancia de estos para poder reconocer, ¿no?, lo que es un cambio fisiológico versus una condición patológica. Tratamos entonces lo que son las modificaciones generales, cómo se puede sospechar y a la vez corroborar una gestación, las modificaciones anatómicas más puntuales y las referencias, ¿no? Iniciamos hablando de lo que es el útero, que va a albergar al producto y cuya forma se va a tornar esférica de lo que inicialmente tenía una forma de pera a partir de las 12 semanas. Quiere decir que el útero va a ser extrapélvico a partir de las 12 semanas. En cuanto al tamaño, se describe que el útero pesa 70 gramos, almacena 10 mililitros de volumen y que al término del embarazo puede pesar aproximadamente 1 kilo 100 gramos, ¿no?, con un almacenamiento de más de 5 litros. Sin embargo, está descrito también en la literatura que puede esa capacidad aumentar hasta 20 litros en casos patológicos como el polidramnios. Este aumento en el tamaño del útero se va a deber inicialmente a una hipertrofia de las células miometriales por acumulación también de tejido fibroso, sobre todo en la capa externa del útero, y también aumento del tejido elástico. Ya para el último trimestre del embarazo, el miómetro también va, por efecto del crecimiento fetal, va a tornarse delgado con un tamaño aproximado de 1 a 2 centímetros, donde se pueden palpar fácilmente las partes fetales, ¿no? De igual manera, ya a partir del primer trimestre del útero, la paciente puede presentar algunas contracciones irregulares que no son dolorosas, denominadas de Álvarez y Caldeiro, y después del segundo trimestre se pueden palpar a través de una exploración bimanual, que fue un hecho observado por este estudiador Braxton Hicks, y que obviamente son denominadas como supersónicas. Continuamos con el aparato reproductor, avanzamos hacia el cuello uterino, y ya a partir del primer mes de concepción el cuello uterino va a presentar un ablandamiento, una cianosis pronunciadas obviamente por un efecto de aumento en la vascularidad, va a presentar también una hiperplasia de sus células glandulares. Sin embargo, la cantidad de tejido fibroso va a ser mínima, y la mayoría del tejido que va a representar en ese tejido va a ser tejido conjuntivo rico en colágeno, ¿no? Y también de igual manera las células endocervicales van a producir cantidades abundantes o copiosas de un moco espeso rico en inmunoglobulinas A, G, que van a constituir lo que denominamos el tapón mucoso, y que obviamente también se dan en un fenómeno de expulsión al momento del trabajo de parto, como expulsión del tapón mucoso o expulsión de los limos, y que inicialmente obstruye el conducto del cuello uterino después de la concepción con un efecto protector. Otro fenómeno que podemos observar a nivel del cuello uterino es el ectropión fisiológico. Como habíamos mencionado, el canal endocervical es un tejido rico en células endocervicales que por efecto de la gestación pueden protruir o se pueden evertir a través de la porción externa del cérvix, ¿no?, y observarse como una zona rosada con mayor fragilidad, incluso al contacto del espéculo, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces al momento de explorar una gestante podemos observar y interpretarlo como una lesión de tipo patológica, ¿no? Entonces es importante hacer una correlación de los antecedentes de la paciente, cuando fue su último papá Nicolau, porque esto es un fenómeno que ustedes lo están viendo que es fisiológico, y les vuelvo a reiterar, hay que saber diferenciar cuál es lo fisiológico versus una cervicitis de índole patológica, ¿no? En cuanto a los ovarios, también va a cesar la ovulación, va a cesar la producción de folículos ováricos. Esto, obviamente que en el ovario también se va a dar la contribución directa de la progesterona a partir del cuerpo lúteo, aproximadamente hasta las 12 semanas, donde ya el trofoblasto va a liderar esta producción, y
También por este aumento de la vascularidad a nivel de lo que es todo el plexo ovárico, de todas las venas ováricas, el pedículo vascular va a aumentar en la gestación de lo que naturalmente mide, perdón, ahí era 0.9 centímetros hasta casi 2.6 centímetros a término, ¿no? Que nosotros conocemos el plexo pampiniforme, que es fácilmente observable durante la cesárea como una zona de venas gruesas, congestionadas, y que obviamente esto es también por un cambio en la vascularidad propia del embarazo. En cuanto a las trompas de falopio, también va a haber fenómenos de hipertrofia, menos marcadas que a nivel del músculo uterino. El epitelio se va a tornar más aplanado y de igual manera que existe la especialización del tejido endometrial que se va a transformar en una decidua con la capacidad de poder recibir al blastocisto, también va a haber algunas células deciduales dentro del estroma del endosalpinx. A nivel de lo que es vagina, perineo, entonces los fenómenos contribuidos inicialmente por la progesterona, por el estrógeno, van a contribuir, como habíamos dicho ya, ¿no? Al aumento de la vascularidad, va a haber una mayor hiperemia en todos los músculos del perineo, de la vulva, observándose esta característica violácea azul, ¿no? Denominada signo de Chadwick, sobre todo a nivel del cuello uterino y en las paredes vaginales. De igual manera hay un reblandecimiento por una mayor contribución, por un fenómeno de inhibición hacia el tejido vaginal que va a tornarse más conectivo, ¿no? En cuanto a las paredes vaginales, van a también experimentar un fenómeno de discreto grosor inicialmente de la mucosa como un fenómeno de protección y van a aumentar las secreciones blanquecinas con una diferenciación de pH de 3.5 a 6, ¿no? Por efecto de los lactobacilos. Entonces acá podemos ver que también hay gestantes que experimentan un fenómeno que dicen, me siento que tengo una mucosidad con algo blanquecina, eso es lo que nosotros denominamos hidrorrea, que es un fenómeno de la gestación. Entonces es importante a partir de estos cambios reconocer algunos signos de una sospecha, de un probable embarazo, ¿no? Entonces estos signos probables de embarazo tienen sus denominaciones propias y tenemos algunos como el signo de Chadwick, que ya habíamos hablado, que es la coloración azulada de la vagina, el signo de Goodell, que es una cianosis y también reblandecimiento del cuello uterino, Larín, reblandecimiento de la línea media anterior de la unión útero-cervical, signo de Hegar, que es el ensanchamiento de la región reblandecida del istmo, y entre otros, por ejemplo, el signo de Piscasek, que va a ser precisamente ese cambio en la forma inicial del útero, ¿no? Donde se va a ver más irregularidad a nivel de las zonas corneales del útero con mayor reblandecimiento. Recuerden que es importante valorar, bueno, dentro de la semiología antes se consideraba lo que eran los signos de sospecha, que van a ser pues aquellos cambios relacionados a la emesis, la sensación de epigastralgia, ¿no? Aquellos signos probables que los estamos remarcando ya acá, y luego obviamente los signos de certeza del embarazo, que van a ser ya aquellos signos confirmatorios a partir de un beta-HCG, a partir de un diagnóstico de una gestación clínica con una valoración ecográfica a las 7 semanas cuando se observe ya el producto con los latidos cardíacos fetales. Otro cambio que se va a verificar también es a nivel de las mamas, ¿no? Ya en las mamas, en las primeras semanas van a presentar hipersensibilidad, mastodinia, va a haber zonas pigmentadas, se puede observar la red venosa denominada red venosa de Hegar, pueden experimentar a partir del segundo mes un discreto aumento de volumen, va a haber mayor pigmentación a nivel de los pezones, que pueden estar más sensibles, más eréctiles, y algo que ustedes puedan también experimentar, que en muchas de las consultas
Hay pacientes que no, obviamente no han corroborado un embarazo, pero acuden a una emergencia médica refiriendo que tienen varios granitos alrededor del pezón, elevados y discretamente sensibles, ¿no? Realmente eso no es más que las glándulas sudoríparas que están alrededor del pezón, que obviamente durante el embarazo se van a ser más manifiestas, ¿no? Son las glándulas de Montgomery. Bueno, y como habíamos dicho, a nivel de la piel, en la pared abdominal, ya conforme progresa la gestación, podemos ver cambios relacionados a la distensión de la pared abdominal, ¿no? Como es las estrías gestacionales. Podemos evaluar estrías recientes, como también estrías antiguas, dependiendo de las características. Las estrías recientes serán pues aquellas rosadas, ¿no? Eritematosas. Las estrías antiguas ya tendrán características más pálidas, más nacaradas. En cuanto a la línea alba, también va a adquirir un color pardo oscuro en la cara, en el cuello, pueden aparecer estas manchas denominadas cloasma, ¿no? Y esto tiene que ver con una sensibilidad a la hormona del melanoestimulante que se ha verificado en la orina de mujeres gestantes. También hay esta sensibilidad a ciertos cambios vasculares, donde pueden aparecer angiomas o arañas vasculares en un 66% de las mujeres de raza blanca, y se describe también un porcentaje de mujeres de raza negra, ¿no? Todos estos fenómenos atribuidos también inicialmente a los efectos de los estrógenos. Ya hablamos y nos vamos a tratar un poco más los cambios puntuales, y hablamos de lo que son los cambios metabólicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gestante y nos referimos a aquellos cambios que son notorios, nosotros podemos ver precisamente cambios en lo que corresponde al peso corporal, ¿no? ¿Y cuánto es lo normal que una gestante debe aumentar en el peso total en el embarazo? Se hace referencia a un punto de corte de 11 kilogramos, ¿no? De ganancia de peso, con un percentil menor ubicado en 10 de 6 kilos, y con un percentil en 90 ubicado en unos 15 kilos aproximadamente, ¿no? Obviamente, si hay una ganancia de peso más de 2 kilos en un corto plazo, en un mes, hay que indagar también las causas de esta ganancia, que probablemente podrían ser retribuidas a otros causales. Este incremento de peso también es incrementado por el agua y por el depósito de grasa y proteínas, ¿no? Entonces va a haber mayor depósito de grasa en la paciente gestante, va a haber un aumento de agua distribuido en los diferentes espacios, ¿no? Incluyendo lo que es el útero, lo que es el líquido amniótico, ¿no? Que va a corresponder a más o menos 6 litros. Entonces, todo eso va a generar un aumento del volumen sanguíneo, y se distribuye en total ese peso de los 11 kilos en todos esos márgenes de ganancia. Entonces, en cuanto al metabolismo de agua, se va a producir la retención de agua. Esto por el decremento en la osmolaridad plasmática, ¿no? De más o menos 10 miliosmoles por kilo, que va a generar un reajuste de los umbrales de la sed y la secreción también de vasopresina. Como les había dicho, existe una ganancia promedio de agua acumulada de casi 6 litros. Esto hace también que esta ganancia de agua pueda ser manifiesta a nivel por un tema de compresión a nivel del sistema linfático, de un edema fisiológico, un edema maleolar, ¿no? A nivel de tobillos, de piernas, y que obviamente se va a producir por la compresión y un aumento de la presión venosa ocasionado por el útero, ¿no? Que puede oprimir o puede ocluir la vena cava inferior. Retornando al punto anterior, es importante considerar esto, puesto de que muchas pacientes en la consulta obstétrica vienen precisamente por el aumento de volumen, ¿no? Sobre todo en las zonas de declive como los pies. Es importante valorar el nivel de edema,
indagar si es un edema que cede ante un decúbito y poder orientar adecuadamente a la paciente. También hablamos del metabolismo de las proteínas, ¿no? Tanto los productos de concepción del útero y la placenta son ricos en proteínas, ¿no? Hablamos que estos más o menos van a contener cerca de 500 gramos de proteínas y otros 500 gramos de proteínas van a ser de índole plasmático, ¿no? Entonces, es importante también considerar una dieta adecuada, ya que inicialmente tenemos dentro del metabolismo de las proteínas, pues tenemos vamos a decir, no se va a afectar la globulina, pero puede haber un decremento de la albúmina. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, es importante considerar que el embarazo se caracteriza por ser un estado, ¿no?, inicialmente hipoglucémico en ayuno, hiperglucémico de manera postprandial e hiperinsulinémico, ¿no? Esto, puesto de que existe un estado compatible con resistencia periférica a la insulina, inducido por el embarazo, como un fenómeno de protección para que las reservas maternas estén disponibles para el producto fetal. Esta reserva periférica está mediada por algunas hormonas como el lactógeno placentario, como la hormona placentaria de crecimiento, el cortisol, la progesterona y los estrógenos. Otro cambio metabólico importante, como lo habíamos mencionado anteriormente, es el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y aquí hablamos un poquito de las pacientes que por ahí se sacaron un examen de colesterol, triglicéridos y las fracciones del colesterol y vienen preocupadas y te dicen, doctora, mi colesterol está en 300, en 350, ¿no? Y puedo incluso mostrar algún valor. Realmente estos valores van a ser alterados en el embarazo, ¿no? No son valores reales, puesto que va a haber un aumento de la concentración de los lípidos plasmáticos de forma normal, ¿no? Se va a almacenar más que en sitios centrales que periféricos, ¿no? Por eso hablamos de un almacenamiento. Ya en etapas posteriores del embarazo, conforme van a aumentar las demandas fetales, la reserva obviamente va a decrecer, ¿no? Y uno de los responsables de todo esto es la leptina y de igual manera la grelina, que son hormonas que van a ser secretadas por el tejido adiposo, tanto una para que regule la grasa corporal y el gasto de energía, y la otra con un sentido más de que aumente la sensación de apetito de la paciente, ¿no? Ya sabemos que esto va en interés de que el producto tenga y cuente con esas reservas. Por lo tanto, no son exámenes que consideremos dentro del screening de laboratorio prenatal. En cuanto al metabolismo de electrolitos y minerales, vamos a hablar que se obtienen casi 1000 miliequivalentes de sodio, 300 miliequivalentes de potasio, y aunque la filtración glomerular pueda aumentar, su excreción no cambia, ¿no? Y esto por una mayor reabsorción tubular. Por eso es de que los valores, por ejemplo, de creatinina y uremia no son muy relevantes, no cambian, ¿no? La tasa de filtración no varía inicialmente. Van a disminuir de igual manera las cifras séricas de calcio, de magnesio, y obviamente por el fenómeno de hemodilución va a haber también un requerimiento notoriamente aumentado de hierro. Entonces, ya viendo puntualmente los cambios hematológicos a nivel de lo que correspondería al volumen sanguíneo, vamos a decir que el volumen sanguíneo materno va a aumentar en promedio un 40, un 45%. Hablamos de lo que habíamos indicado, ¿no? Una hemodilución. ¿Por qué? Porque al aumentar este volumen sanguíneo también va a haber una decrescencia de lo que es la hemoglobina y el hematocrito. Esto porque se va a agregar más plasma que eritrocitos a la circulación materna, ¿no? Y esto va a afectar directamente a las reservas de hierro.
¿no? Donde podemos observar cambios como por ejemplo el volumen corpuscular medio. Y a partir de eso es que podemos nosotros observar una anemia con valores de hemoglobina menores de 11 gramos decilitro. Por lo tanto, es importante la suplementación de hierro en el embarazo. Para los requerimientos de hierro en el embarazo, se menciona que estos alcanzan casi 1000 miligramos en total, ¿no? Y se van a distribuir 300 miligramos que se van a transportar de manera activa al feto y a la placenta, que 200 miligramos se van a perder por vías de excreción digestiva de forma normal, 500 gramos se van a usar en el incremento del volumen total de eritrocitos circulantes, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de hierro absorbido en la dieta junto con el extraído de las reservas va a resultar, les reitero, por el fenómeno de hemodilución insuficiente para cubrir las demandas de embarazo. Por eso es importante la suplementación, ¿no? En las recomendaciones que nos da la OMS, por lo menos 30 a 60 miligramos de hierro, ¿no? Para la gestante. Hierro elemental. Hablamos también de aquellos cambios hematológicos asociados a la función inmunitaria, ¿no? Podemos ver que existe un fenómeno de leucocitosis, y vamos a verlo en adelante por qué motivo, ¿no? Donde los leucocitos pueden incrementar teniendo un punto de corte entre 5.000 a 12.000. E incluso posparto podemos observar una leucocitosis de hasta 25.000, ¿no? Entonces, de igual manera, hay que considerarlo como un fenómeno normal del embarazo, obviamente correlacionándolo clínicamente, ¿no? Con las condiciones también del trabajo de parto, de la cesárea o de las condiciones previas de la gestante. En cuanto a la distribución, ¿no? de esta cifra de leucocitos, vamos a ver que los granulocitos y los linfocitos TCO18 es mucho mayor y hay una disminución concomitante del porcentaje de monocitos y linfocitos TCD4, ¿no? De igual manera, reactantes como la fosfatasa alcalina, el leucocito, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, los factores C3, C4 del complemento van a aumentar fisiológicamente durante el embarazo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, es importante considerar el cuadro clínico, ¿no? Una gestante que no tenga clínica y te salga una BCG de 55, puedes considerarlo como parte del embarazo porque estás haciendo una correlación clínica. De igual manera, lo que es PCR, ¿no? Salvo que previamente tu paciente esté con RPM, coriomionitis, entre otras patologías, ¿no? Síndrome febril. En cuanto a la coagulación, bueno, decimos que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Porque hay un aumento de procoagulantes, como el fibrinógeno, las plaquetas, factor 8, ¿no? Y una reducción de anticoagulantes naturales, como la antitrombina 3. De igual manera, va a aumentar la fibrinolisis, ¿no? Porque hay un recambio elevado de los factores de coagulación. Y esta hipercoagulación o hipercoagulidad radica en disminuir el sangrado del parto, es como un fenómeno protector, ¿no? Pero también es un riesgo o constituye un riesgo elevado de enfermedad tromboembólica. Entonces hacemos un pequeño resumen de lo que son estas funciones inmunitarias y su razón de manifestación, ¿no? Y decimos que el embarazo es un estado proinflamatorio y antiinflamatorio, considerando al producto como un cuerpo extraño, como una condición de aloinjerto, ¿no? Pseudo aloinjerto. Y vamos a ver que en una primera etapa, durante la implantación y la placentación, donde va a haber penetración a este endometrio, donde va a haber ruptura de esta capa, va a haber un proceso de proinflamatorio, ¿no? Instalándose de inmediato un ambiente inflamatorio para asegurar la eliminación de residuos celulares, la reparación adecuada del epitelio uterino,
Y finalmente una etapa intermedia del embarazo que va a ser antiinflamatoria, donde se va a suprimir estos linfocitos en todas sus series, ¿no? Con la finalidad de asegurar que el producto no se vea afectado por esta reacción. Nuevamente, cuando se active el parto, cuando se dé el parto, la cesárea, nuevamente el ambiente materno experimentará un estado inflamatorio de reparación. En cuanto al sistema cardiovascular, nos ubicamos en el corazón y decimos que el útero grávido, ¿no?, por su crecimiento, va a producir una elevación diafragmática que va a desplazar hacia adelante, hacia arriba, a la izquierda, al corazón, ¿no? Entonces hay un cambio de posición. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca asociado con la bulimia, ¿no?, que en el reposo se puede aumentar en 10 latidos por minuto, y de igual manera puede manifestarse un soplo sistólico de tipo funcional con un galope audible en S3 de carácter normal. Sin embargo, los soplos diastólicos se considerarán patológicos. Habíamos indicado que hay mayor bulimia, hay mayor resistencia vascular, por lo tanto va a haber un aumento del gasto cardíaco, que ya se puede hacer manifiesto a partir de la 5ª semana de gestación. En este tiempo ya hay una discreta disminución de la resistencia vascular sistémica y aumento de la frecuencia cardíaca. De igual manera, también se pueden dar fenómenos de compresión vascular, esto en un decúbito supino, ¿no?, denominado como un síndrome de vena cava, perdón, y que va a ser solucionado colocando a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Es por eso que la importancia de pedirle a la paciente que realice esta maniobra cuando notamos en el monitoreo fetal algunos cambios asociados a los latidos que podemos asociar a esta compresión, ¿no? En cuanto al sistema cardiovascular, continuando, hablamos también de la presión arterial. Decimos que la presión arterial inicialmente va a disminuir en los 2 primeros trimestres, y ello asociado a una disminución de la resistencia vascular, esto por un efecto relajante, ¿no? Ya habíamos dicho de que la progesterona, que es una de las hormonas que predomina en el embarazo, va a ser una hormona que va a producir un efecto de relajación en el músculo liso, va a generar un retardo en la peristalsis del músculo liso, ¿no? Por lo tanto, va a haber una mayor vasodilatación y va a disminuir la resistencia vascular. Para que finalmente, a partir del 3er trimestre, por los fenómenos de compresión, ¿no?, por la mayor demanda del útero para poder realizar la perfusión uteroplacentaria, va a aumentar, haciendo que la presión arterial pueda tener tendencia a elevarse progresivamente, ¿no? Esto sin considerar valores patológicos. En cuanto al aparato respiratorio, nosotros, bueno, sabemos que tenemos volúmenes, que tenemos capacidades, ¿no?, pero que también en algunos van a ser afectados por el diafragma, que va a ser elevado hasta casi 4 centímetros, ¿no?, de la caja torácica por el útero gravídico. Esto va a hacer que la circunferencia torácica aumente en la mujer, ¿no?, hasta casi 6 centímetros. El volumen de ventilación pulmonar, el volumen ventilatorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto van a aumentar. En cuanto a la capacidad funcional residual y el volumen residual de aire, van a estar disminuidos, generando un fenómeno de una sensación de disnea a la paciente, sin embargo, con un monitoreo de parámetros ventilatorios normales. En cuanto al equilibrio ácido-base, va a haber un mayor consumo de oxígeno, que va a aumentar a un 15 a 20%. El aumento de la ventilación pulmonar va a minorar también la CO2, y de manera paradójica va a producirse disnea, ¿no?, lo que les mencionaba, ¿no? Para compensar esta alcalosis respiratoria, el bicarbonato va a decrecer 26 a 22 miliosmoles litro,
y esto como resultado del pH sanguíneo que apenas se va a encontrar aumentado, ¿no? Incrementando la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno y disminuyendo la capacidad de liberación, que esto es conocido como el efecto Bohr. Esto con un efecto como un fenómeno compensatorio, ¿no? El aumento del pH sanguíneo de igual manera va a incrementar la 2,3 difosfoglicerol, contrarrestando el efecto Bohr, desviando la curva de disociación del oxígeno a la derecha. De esta manera va a facilitar el paso del oxígeno al producto fetal. El aparato urinario, el riñón también se va a ver afectado por los efectos de la progesterona, donde la longitud del riñón puede tener una tendencia a un aumento en casi 1,5 centímetros. La filtración glomerular y el flujo plasmático renal van a aumentar casi 50%. Puede haber fenómenos de glucosuria, ¿no? Pero sin presencia de enfermedad, de proteinuria, también sin presencia de enfermedad, ¿no? Hasta lo que nosotros consideramos, por ejemplo, hasta 150 miligramos, ¿no? En aquellas pacientes gestantes que en valores normales. De igual manera, la creatinina tiende a disminuir, de igual manera el nitrógeno, ¿no? Con un corte medio para la creatinina de entre 7 y 1,2, y para el nitrógeno ureico entre 5 y 9 miligramos de decilitro en esos valores. Por efecto de la éstasis ocasionada por la progesterona, de la mayor dilatación, también se puede haber afectado los uréteres, ¿no? Produciéndose una dilatación y una elongación en ellos, ¿no? En cuanto a la vejiga, para compensar la menor capacidad vesical por el crecimiento uterino y la hiperplasia del músculo conectivo, la longitud uretral absoluta y funcional van a aumentar, ¿no? En cuanto a la uretra, 6,7 y 4,8 milímetros respectivamente. Y para conservar la continencia, también va a haber cambios a nivel de la presión uretral máxima, donde aumentar de 70 a 93 centímetros de agua. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres, a pesar de ello, van a experimentar incontinencia en el embarazo, ¿no? Entonces, hay que orientar a las pacientes para poder tolerar este síntoma, porque, bueno, también puede ser signo de otras patologías, como una infección urinaria. En el aparato digestivo, el estómago, el intestino van a ser desplazados por el crecimiento del útero. Por lo tanto, va a haber un mayor tiempo de acción del ácido gástrico, produciendo un fenómeno de pirosis por el aumento de presión gástrica, ¿no? Va a haber una disminución de la presión esofágica y relajación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, en las primeras etapas del embarazo, la paciente puede experimentar reflujo, puede experimentar cialorrea, dolor tipo urente a nivel de epigastrio, pero hay que asociarlo, ¿no? Hay que saber asociarlo si se trata de fenómenos fisiológicos o de un fenómeno patológico. Puede haber congestión a nivel de lo que son las encías, producido por los estrógenos, denominándose a un tipo de lesiones ubicados en este punto anatómico como épulis del embarazo, ¿no? De igual manera, esta congestión también puede ser manifiesta a nivel de en la zona anal, manifestándose más allá, más frecuentemente hemorroides, ¿no? Y este enlentecimiento producido por la progesterona también puede asociarse a estreñimiento de la paciente. Este vaciamiento gástrico, cuando hay analgesia en el trabajo de parto, también puede retardarse considerablemente, ¿no? Entonces hay que saber orientar a la paciente cuando se puede administrar analgesia para el parto. En el hígado, bueno, los cambios, vamos a ver algunos cambios. Habíamos dicho el diámetro de la vena porta y su riego sanguíneo van a aumentar por todos los fenómenos que ya hemos hablado. La fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 1,5 veces de su valor normal, eso también hay que tomar en cuenta. Las proteínas inicialmente no se van a ver afectadas, sin embargo va a tener tendencia a disminuir conforme progrese el embarazo, ¿no?
De igual manera, la vesícula biliar puede experimentar disminución de la contractilidad por efecto de la progesterona, generando mayor éstasis, ¿no? En la misma, va a haber un volumen residual a nivel del contenido de la vesícula biliar y estas éstasis que puede facilitar, ¿no?, la formación, la producción de lo que son los cálculos a nivel de la vesícula biliar. Bueno, a nivel del sistema endocrino, el eje inicialmente hipotálamo, hipófisis, materno, vamos a tener un nuevo participante que también va a ser la placenta entre los tres. Y bueno, ya hablando en cambio de la hipófisis, las gonadotrofinas, como la FSH, la LH, la GnRH, obviamente van a estar inhibidas, ¿no?, inicialmente. La hormona del crecimiento puede tener una actividad en el primer trimestre y se va a producir un pequeño crecimiento, ¿no?, de la paciente gestante. Eso se trata como algo paradójico. Y la prolactina, por la condición y la necesidad de la preparación de los conductos galactóforos, va a aumentar sus concentraciones séricas, que van a ser 10 veces mayores al término, ¿no?, aumentando su concentración a casi 150 nanogramos mililitros, ¿no?, de una condición no gestacional de 23 nanogramos o de 20 nanogramos. Esto va a favorecer la galactopoiesis, va a favorecer la producción de caseína, de albúmina, de lactosa y de lípidos. Otra valoración importante y los cambios importantes es los cambios de la tiroides para lo que es el embarazo. Hay que tenerlo en cuenta que inicialmente el producto no va a producir T4 para poder generar y acomodar su metabolismo. Va a necesitar de la TSH materna, por lo tanto es importante que la paciente esté adecuadamente, se le haya realizado un screening adecuado de una ausencia de un hipotiroidismo, ¿no?, o en su defecto un hipertiroidismo, para evitar efectos, digamos, negativos en el sistema neurológico del producto, ¿no?, que se darían siempre y cuando existiera alteraciones de la hormona tiroidea en las primeras etapas del embarazo. Entonces decimos que la globulina unidora de tiroxina va a aumentar en respuesta al aumento de estrógenos. Va a haber una menor disponibilidad de yodo en la tiroides debido a la mayor depuración y excreción renal de este elemento. Sin embargo, la tiroides va a presentar también un incremento moderado por hiperplasia glandular. Ojo, no se va a producir nódulos ni bocio, un nódulo o un bocio. Hay que saberlo valorar y determinar si no estamos en un terreno patológico. La T4 va a aumentar a partir de las sexta, novena semanas, y esto por la necesidad del producto, ¿no? El aumento de la T3 es más pronunciado hasta las 18 semanas. En cuanto a la paratiroides, de igual manera el calcio es necesario para el crecimiento fetal de lactancia. Puede obtenerse en parte del esqueleto materno. Por eso es importante, también se considera importante ahora la suplementación de calcio. Puede haber decrementos de calcio que van a estimular la liberación de paratormona para aumentar la reabsorción ósea, ¿no?, como un fenómeno compensatorio. En cuanto a la calcitonina, esta va a tener una función opuesta a la paratormona y a la vitamina D, por lo que es importante proteger la calcificación esquelética, lo que les decía, ¿no?, la suplementación de calcio. En cuanto a las glándulas suprarrenales, vamos a decir que la aldosterona va a aumentar para brindar protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el péptido natriurético auricular. Las concentraciones de adrenocorticotrofina y el cortisol van a aumentar, esto de forma refractaria del tejido al cortisol. Otro componente hormonal, las suprarrenales, como es la de hidroepiandrosterona, va a disminuir en consecuencia a una mayor depuración hepática y una conversión de estrógenos por la placenta.
La androstendiona y testosterona aumentan debido a la menor depuración causada por la globulina unidora de hormonas sexuales para que sean convertidas en estradiol en la placenta. Recuerden que todos estos fenómenos también son importantes para valorar y aportar en la diferenciación sexual durante la formación embrionaria. En cuanto al sistema musculoesquelético, pues vamos a ver que que conforme hay esa ganancia de crecimiento fetal, va a haber un fenómeno de acomodación del eje materno, donde va a haber una lordosis progresiva, ¿no? Y una hiperlaxitud de las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxigia, que le va a generar mayor movilidad, ¿no? Lo que conocemos como una marcha de orgullo de la gestante. De igual manera, los huesos, los ligamentos pélvicos van a presentar una adaptación, esto en relación también a lo que, a aportes hormonales, como por ejemplo la relaxina. Y finalmente, pues tienen aquí una tablita donde ustedes pueden observar, en resumen, algunos de los puntos que hemos tocado en los cambios fisiológicos de la gestación. Eso sería todo, doctorita. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. Realmente el tema es amplio. Son dos temas en uno. Son modificaciones anatómicas y otro tema era la fisiológica. Y usted ha tenido la capacidad de poderlos resumir ambos. Más bien, a ver si es que hay preguntas, chicos, por el chat o pueden levantar la mano para participar. De momento, mientras los chicos van pensando sus preguntas, a ver, yo le lanzo una pregunta. Dentro de los cambios de preparación para el momento del parto, para el sangrado del parto, ¿qué sería lo más importante en la gestante? Usted ha mencionado una serie de cambios y mire que para el momento del parto la laxitud de las articulaciones favorecen que la paciente esté en una posición de litotomía, ¿no? Con flexión genopectoral de las piernas para que pueda favorecer y entreabrir el canal pélvico y se produzca el nacimiento. Pero el problema del sangrado es algo que nos preocupa mucho porque nuestra población tiende a llegar anémica ya al embarazo y luego de un sangrado de alrededor de casi medio litro durante el parto, esto suele descompensar a muchos pacientes, ¿no? Los cambios hematológicos más importantes aquí serían, para que los chicos fijen el concepto, Perdón, doctorita, ¿me conversó? Estaba. Sí, doctora. En resumen, para los chicos, ¿cuáles serían los cambios hematológicos más importantes para prepararse para el sangrado del parto? Bueno, lo que tienen que considerar es que la gestación, como se los he mencionado en toda la presentación, es un estado de hemodilución. O sea, por lo tanto, va a haber un aumento del volumen plasmático, va a haber un aumento del volumen de ganancia, como habíamos dicho, independientemente, hasta puede haber más de 6 litros, y eso va a generar efecto en la disminución directa del almacenamiento del hierro. Entonces es importante que los médicos, cuando ellos ya estén en la práctica, suplementen a sus pacientes desde un inicio, así vean que el paciente tiene 14 de hemoglobina, tienen que suplementar, porque eso va a decrecer, o sea, con el paso de los meses siguientes va a decrecer. Entonces es importante que lo suplementen. Segundo, es importante que ellos también consideren que en el embarazo la, la, la distensión uterina va a ser favorecida también, puede favorecer efectos de una tonía uterina, donde va a haber pérdida del volumen sanguíneo, ¿no? Donde va a haber pérdida. Por lo tanto, es importante que ellos valoren la condición previa de su paciente para un ingreso. Eso es sumamente importante, ¿no? Que consideren que hay disminución también de efectos de valores procoagulantes, que también puede haber efectos de trombosis. Entonces es importante eso. Muy bien.
Y bueno, una última pregunta. Los chicos también van a estar un poco preocupados por el examen de mañana. Si bien no se ha tocado un tema sobre nutrición en este caso, en el embarazo, pero usted ha mencionado factores alimenticios importantes. Se ha mencionado primero el fierro, luego el calcio. Y con respecto al ácido fólico, ¿algún comentario? O sea, esto porque es importante ellos que en su control prenatal sepan que tienen que darle hierro a la paciente para prepararla para este momento de la hemorragia posparto o del sangrado posparto. El calcio, ya ha mencionado usted la utilidad, la importancia que tiene en todas las etapas del embarazo, sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Y el ácido fólico, ¿nos podría comentar algo? Aunque no es específicamente su tema, pero para que... No, pero sí, tiene toda la razón, porque la suplementación, y en verdad agradezco agradezco que pueda ayudarme a poder añadir esto, sí es muy importante, porque si bien hablamos de la suplementación de hierro, también se tiene que complementar con la suplementación de folatos, ¿no? Y también incluso en algunas pacientes de complementar con suplementación de vitamina de complejo B. Entonces, en cuanto a independientemente de la necesidad del ácido fólico para la formación del tubo neural del producto, ¿no? Que la recomendación es ideal 6 meses antes de una concepción poderlo ya suplementar. En valores que requieran para una gestante idealmente por lo menos 800 microgramos, ¿no? Diarios. Lo que encontramos en la farmacia son los 0.5 miligramos, que es lo que más se frente. Si es así, pueden comprarse 2 tabletitas y tomarlas, ¿no? Para poder cubrir el requerimiento de la mamá gestante. Es importantísimo. Hasta las 12 semanas, por lo menos, la paciente tiene que tener su suplemento. Obviamente los suplementos que ya son multi, ya tienen varios componentes, van a considerar también el ácido fólico. De un inicio no se considera las multivitaminas porque hay precisamente esta éstasis abdominal, esta éstasis gástrica que les produce mucha tendencia a náuseas, hacia la diarrea, a reflujo. Entonces, si le damos alta carga de vitaminas, la paciente probablemente va a vomitar. Okay, muy bien, gracias, doctora. Yo quería rescatar algo que usted acaba de comentar de que es importante, o sea, que da el aporte de hierro en el embarazo, pero es importante valorar la situación en la que llega al momento del parto, por lo menos, o al momento del embarazo es lo ideal para poderlo manejar. Pero muchas veces las pacientes, sobre todo en los hospitales de salud, las pacientes llegan solo para el parto, no las conocemos de antes, ¿no? Es importante sí valorar en qué condiciones llega la paciente. Y como nuestra principal causa de muerte materna es la hemorragia y sobre todo la hemorragia posparto, entonces es importantísimo valorar cuál es el nivel de hemoglobina, cuál es la cantidad de sangrado. Y si tenemos una paciente con una hemoglobina menor de 9, una anemia moderada, peor si es menor de 7, una anemia severa, entonces poder emplear todas las estrategias que tenemos para reducir el sangrado, ¿no? Entre ellas tenemos en primer lugar el alumbramiento dirigido, ¿no? Con el manejo de la oxitocina, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y ver de poner ergotóxicos, uterotónicos para que el útero se contraiga rápidamente y sangre menos, ¿no? Recuerdo hace muchos años un colega me decía, pasábamos visita en puerperio y me decía, dale metergin, dale ergometrina, posparto, una pastillita cada 8 horas. Le digo, pero, ¿y ella por qué? Ya, un útero grande, un gemelar, un macrosómico, un polidramio, que a uno dice es un útero sobredistendido con riesgo de hipotonía, entonces justificaba. Decía, no, porque todas las que vienen al Ministerio de Salud, todas tienen anemia. Entonces, si tú le pones un ergotóxico, sangra menos y evitas que se descompense o se complique su anemia, ¿no? Entonces, su norma de él, un médico bien mayor, era metergin a todas, porque si no tenían factores de riesgo, por lo menos tenían anemia y nosotros de alguna forma podíamos ayudar a reducir eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su presentación, doctora Laguna. Gracias, doctorita, más bien a usted. Y gracias a los alumnos presentes. Ok, gracias, doctora. Ya veo.